Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 30. Y hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 21. David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. David se adelantó a la tropa y los saludó. Queridos amigos, nosotros estamos estudiando nuestro curso bíblico sobre este capítulo 30, especialmente, como dijimos, el versículo 21. Queremos subrayar hoy, pero dentro del contexto tenemos que mirar todo lo que había sucedido. Se refiere a la campaña de los amalecitas o contra los amalecitas. Primero los amalecitas que dice que habían hecho incursión por la parte sur de los quereteos, estos amalecitas, luego pasaron por Judá, pasaron por Caleb e incendiaron Siquelac. Vea la amalecita que era o Asai, y justamente David y sus hombres, ellos, los varones, los guerreros, estaban haciendo nada más y nada menos que un servicio a Aquís, que era el rey que les había dado, de Gat, que les había dado el lugar también para que ellos permanezcan y formen su ciudad en Siquelac. O sea que ellos también sienten, David por lo menos, siente esa lealtad, y cuando le dice en los capítulos anteriores, ¿verdad? Ya en el capítulo 27 era eso, le había dicho que quería que le acompañe. Entonces David partió con sus 600 hombres, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y luego, en el capítulo 28, por lo que David siempre representó y por lo que David siempre estaba haciendo. El otro, el rey aquí, no es también un cualquiera, por algo es el rey de Gad, quiere decir que es una persona preparada, es una persona que sabe lo que está haciendo. Entonces se fija, mira, entiende, sabe qué es lo que hace David y cómo se comporta y cuánto vale David. Y nosotros sabemos mucho más. Ya tengo del capítulo 16, un pequeño muñeco del primer libro de Samuel, a conocerle a David. Ese pobre, niño o adolescente que estaba ahí con las ovejas, Samuel que lo unge rey, y así comienza una historia interesante. En el capítulo 17 que ya lucha contra Goliat.
en el 18 que ella entra al servicio del rey Saúl, y así continúa una historia bastante de dificultades también. Pero tiene su amigo que es el hijo del rey, le tiene a Jonatán y otras cositas más que ya se llaman. Y esta es en la relación con Saúl. Ahora él huye porque no hay caso la convivencia con el rey Saúl. David le pide que le deje estar con él. Incluso aquí le quiso meter en la misma ciudad de Gad. Pero imagínense, era bastante porque solamente 600 eran su ejército, después su esposa, los hijos y todo eso tendrían que ir a vivir en Gad. Pero David le dice directamente, no. Mente llévete en lugarcito, hasta su Pepe, verás, con mi gente, no otro Pepe. Andé, a ver, tranquilo, ande con tu pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar. Presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios, en tu regazo queremos estar, y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina,
Dulce mamá, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios. Gracias Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, la conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, la campaña contra los amalecitas. En Getetella es huella que David, una vez que va también por lealtad, primer bloque estuvimos hablando un poco de esta relación con Aquís, que era el rey, nada más y nada menos que de Gad, pero que recuerden que son enemigos, los filisteos, porque los filisteos siempre estaban haciendo incursión y querían ir y más y más y más tomar la tierra de Israel. Por su parte, Saúl y su ejército, y antes era el mismo David, el que se oponían y luchaban contra los filisteos. Hasta ahora habían luchado y podían todavía mantener. Pero la pregunta famosa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder todavía mantener estos límites? Y aquí cuando Aquís decide ir a la guerra, le dice, quiere decir que tiene una confianza y se da cuenta y dice, pero este tipo es muy leal. Imagínense, queridos amigos, ¿qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir? Recuerden que este es un libro político, este es un libro político. Esto, lo que nos quiere enseñar es la lealtad, lo que nos quiere enseñar es la honestidad, lo que nos quiere enseñar es la solidaridad de parte de David. ¿Por qué? Porque siendo su enemigo Aquís, y no estando en guerra así directamente, pero siempre podría ser un peligro David también contra Aquís, pero tal vez Aquís también se adelanta y es un poquitito más letradito, más vivo, y le da ese lugar que es Siclag.
Sí, puede vivir ahí. David tiene su vida independiente, con su pueblo, con su gente, con su esposa, con sus hijos. Pero después cuando le pide esa lealtad, aquí lo hace porque descubre en David de que es una persona muy leal. ¿Quién te va a pedir, entre comillas, a tu propio potencial enemigo? Porque él es un hebreo. Él es un hebreo. A tu potencial enemigo, ¿quién le va a pedir? Le va a decir, Yumi, ella posee de guardaespaldas. Imagínense, imagínense. Pero cuando el autor sagrado nos pone pata para arriba estos elementos, a través de estos elementos nos está enseñando y nos está diciendo que la lealtad, la solidaridad y la generosidad de David era demasiado grande entonces. Una lealtad incondicional, ya es el Baire. Y porque si el rey de Aquís confía en él es porque ve y siente que David es demasiado leal. Y yo pienso que nos hace falta también insistir demasiado en esto, porque ya debe llegar por todo lo que había sucedido David confrontándose con Saúl. Saúl buscaba la muerte de David. Sin embargo, David, que podría haberlo hecho en cualquier momento cuando él quería, en un abrir y cerrar de ojos, sin embargo nunca lo hizo, por su lealtad. Él dice, no, él decía ahí, jamás podré levantar con la mano contra el ungido de mi Señor. Jamás, jamás contra el ungido del Señor. Bueno, y así entonces estamos continuando este capítulo 30, versículo 20. David también se fue a apoderarse de estos animales, diciendo, ellos arriaron estos animales diciendo, es el botín de David. Y ahora David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados por seguirlo, se habían quedado en el torrente. Bueno, esto es muy bueno también. Aquí viene una segunda parte. El otro era bendición, el otro era humanidad, el otro es como Dios les bendice y ellos pueden darse cuenta, conocer, saber dónde estaban estos niños, dónde estaban sus mujeres, dónde estaba la población. Yo te lo voy a mostrar, así con tal que no me mates. Y David era entonces una persona muy leal. Eso es lo más lindo. Y así David vuelve a donde estaban los 200 hombres, ahora que por hallarse demasiado cansados por seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. Veo que está ahí. Orecane oiterei, diga tu moairo oreita. Por una parte decíamos que era eso. Por otra parte, queridos amigos, si Dios ya le había dado la señal, no nos olvidemos que en los libros históricos es Dios el que dirige la historia. Entonces no hace falta tanta gente. ¿Por qué? Y porque es Dios el que va a hacer esta intervención. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios.
eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10.
Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Creerse omnipotente. El último encuentro del Papa en Timor Oriental fue con los jóvenes. Francisco les advirtió contra los vicios, sobre todo la droga y el alcohol. Dijo que son destructores de sueños. Y un joven tiene que soñar. ¿Y cómo se hace, padre, para soñar? ¿Se bebe alcohol? No. Si haces eso vas a tener pesadillas. Los invito a soñar cosas grandes. Un joven que no sueña es un jubilado de la vida. El Papa trató de explicar a los jóvenes que no existe libertad sin consecuencias y que es clave el aprender a gobernarse a uno mismo. Un joven tiene que entender que ser libre no es hacer lo que uno quiere. Sino que un joven tiene responsabilidad. Y un hombre, una mujer, un joven, una joven que no se gobiernan a sí mismo es esclavo, es dependiente, no es libre. Aunque no todo fueron advertencias, el Papa también les animó a no perder la alegría que caracteriza a la juventud. Ustedes son un pueblo que sabe sonreír. Sigan así, no se olviden. El paso de Francisco por Timor Oriental se ha podido definir como éxito rotundo. A la misa a la cual participaron cientos de miles de personas se unieron los constantes actos de devoción de los habitantes del país. Algunos se arrodillaban para besarle las manos, otros dejaban sus pañuelos en el suelo para que el Papa pasara por encima de ellos en señal de respeto. La gente se aglomeró en las inmediaciones del aeropuerto para ver al pontífice despedirse de su país, donde la visita fue todo un evento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor durante este día. La Iglesia nos acompaña hoy con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Estamos en el capítulo 8, versículos 1b al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, el conocimiento engríe. Lo constructivo es el amor mutuo. Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a conocer como es debido. A uno que ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno. Pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra, y son numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Bueno, queridos amigos, y justamente que muchos, dice de ellos, siguen comiendo la carne consagrada al ídolo. Pero Pablo les hace una reflexión. ¿Existe o no existe otro Dios? Y entonces ahí ellos comienzan a reflexionar, al estilo filosófico. Anda y por ello. Umiango ídolo, hay un solo Dios y Señor. Entonces para los ídolos, ¿es verdaderamente una carne consagrada a algún Dios? Y entonces la reflexión termina diciendo en la lógica, no. Por lo tanto, no hay problema. ¿Verdad? Pero después Pablo también, por una gran prudencia con respecto al hermano, porque hay algunos
que no son fuertes en la fe. Hay algunos que no han crecido plenamente en su fe. Aupeare peñangare coana, anipe yapolape yaposeante. A pesar de que según la lógica, al haber un solo Dios y al ofrecer estos holocaustos a estos otros ídolos, no habría ninguna importancia, se podría comerlo. Pero por la prudencia en la fe de los débiles, entonces, queridos amigos, es mejor evitarlo de San Pablo. ¿Veis ahí? Es decir, que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, queridos amigos, también de la fe de nuestros hermanos. Ñaño acompañana, llevan, ñambo sabe ñan de poiga to anguaisa, ya ya popona veñan de yara, o yirurea ñande. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 30, primer libro de Samuel, versículo 21. David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. ¿Qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos? Encontramos algo demasiado lindo. Ellos ya fueron, incursionaron, volvieron a recuperar todo. Nos dieron las dicas. No fue muy larga, ¿verdad?, la situación así como nos describe. Lo importante es que David puede recuperar de nuevo el botín. David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que huyeron al lomo de camellos. Esto también siempre es importante cuando ellos dan a entender. Estos que se salvan. ¿Por qué? Y porque es una forma de decir, aquí está la continuidad después de aquellos pueblos que se encuentran en esta situación. Aquí vamos a encontrar una cierta continuidad. Estos salieron al encuentro de David y de la gente, ¿verdad?, que venía con él. David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. David se adelantó a la tropa, pero él lo primero que hace, ¿saben qué, querido amigo? Lo saluda. Bien importante esto. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. David es el que se adelanta a la tropa y los saluda. ¿Por qué, queridos amigos, te pone? ¿Por qué te quiere decir sinceramente que viene y que le saluda, que esto, aquello? ¿Por qué esa frase? O sea, estos detalles así tan grandes. Este detalle que es tan importante, es tan grande aquí en esta narración de Samuel, como ya dijimos en otra oportunidad, demuestra y quiere siempre salvar la figura de David, que tiene una gran humanidad. Es una persona muy humana. Es una persona, que se pone, ¿verdad?, al servicio de su pueblo y de su gente. Es una persona, entonces, que está ahí a disposición de los otros. Y bueno, esta es la verdadera humanidad, entonces, que nos está mostrando aquí David. David volvió a donde estaban los 200 hombres. ¿Qué él podría haber dicho, queridos amigos? Él podría haber dicho, bueno, con allá de Copama, la ñande de botincuera, ya recupera Pama. Hasta incluso podría decir, bueno, estos botines que de guerra
nosotros podemos repartirnos nosotros porque ellos no vinieron. Estos que quedaron allá, estos 200 hombres, que estaban cansados y no fueron capaces de venir porque estaban cansados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que hemos recuperado, ya es yata de madera. Ya es yata de madera. Pensamiento, ¿cómo puede pasarnos? Y entonces, ellos estaban verdaderamente cansados. Entonces quiere decir que David entiende la situación. Quiere decir que David busca de alguna manera solucionar, ¿verdad? Quiere ayudar a que el grupo pueda volver a reintegrarse. Estos 200, imagínense, está con los 200, que ellos pertenecen a su misma familia. Ahora vienen con todo el botín, vienen con todas las que fueron a luchar también allí y a enfrentarse, que fueron allí entonces a pelear y reciben su botín. Pero David no olvida su aspecto solidario y su aspecto humanitario. David volvió a donde estaban los 200 hombres. Volvió a donde estaban los 200 hombres. Hace el mismo camino. Vamos de nuevo por allí. Vamos a encontrarlos a ellos. Ellos están en esa situación, están cansados, por lo tanto ya volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa mañana de septiembre de 1754, María Mueces salió a paso largo de Ipiales hacia la aldea de Potosí para visitar a Rosita, su pequeña hija sordomuda, que estaba al cuidado de sus familiares y poco después del mediodía ya estaba descendiendo por la escarpada ladera en cuyo fondo discurre el revoltoso río Guaitara, y a mitad de la falda la sorprendió una fragorosa tempestad que la obligó a guarecerse en una cueva cercana, y entonces con profunda devoción se encomendó a la Virgen del Rosario. Al cabo de un rato de intensa oración, sintió que le tocaban el hombro y, presa de pánico, sin esperar a que amainara el temporal, huyó del lugar y antes del anochecer llegó exhausta a Potosí. 2 días después, emprendió el retorno a Ipiales con su hija a cuestas. Y al pasar por la gruta, la niña, evidentemente emocionada, habló por primera vez y le dijo: «Mamá, allá adentro hay una señora blanca con su hijo en los brazos y me está llamando». La aterrada madre la apretó contra su pecho, salió corriendo y esa misma noche contó lo sucedido en la casa de los Torresano, sus patrones, quienes, a pesar de que la pequeña milagrosamente había recuperado el habla, era sordomuda, no le creyeron. Una semana más tarde, al pasar de nuevo por el mismo sitio, la señora Blanca volvió a llamar a Rosita, pero esta vez María Mueces sí congregó a los habitantes de Potosí y mientras narraba lo acontecido, se percató de que su niña había desaparecido. Entonces se fue a buscarla con sus vecinos por todas partes y la encontró en la caverna, embelesada ante la imagen de la Virgen, con el niño Jesús en brazos, flanqueada por Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, plasmada en una laja de 3 metros con 20 centímetros de alta por 2 metros de ancha, con las figuras esparcidas en una superficie de 2 metros por 1,20 de anchura. Esa es la imagen. Desde ese momento comenzó la romería de los habitantes y hasta el padre Juan de Villafuerte, párroco de Ipiales, visitó la gruta y, extasiado por la belleza sobrenatural de la imagen, celebró la primera misa en ella. Y con la ayuda de los vecinos comenzó la construcción de una ermita rústica con techo de paja
que serviría de santuario hasta 1794, cuando se emprendió la edificación de una capilla de piedra más consistente, y como los milagros se sucedieron a granel, pronto quedó pequeña para recibir a la gran cantidad de peregrinos de toda América que acudían en masa, especialmente en septiembre, mes en el que se celebra su festividad. Por eso, en 1916, el ingeniero ecuatoriano Gualberto Pérez y el arquitecto pastuso Lucindo Espinosa comenzaron a erigir el actual templo de estilo neogótico, encastrado en la ladera, pues la imagen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, que preside el altar mayor, forma parte de la pared rocosa de la montaña, y está suspendido este santuario, o este templo que ellos hicieron, sobre un puente de 50 metros de altura, 17 de anchura y 20 de largura, que cruza el río Guaitara y sirve de atrio enmarcado por ángeles que lo custodian desde la balaustrada y conducen al visitante hacia el interior de sus 3 naves de 28 metros de extensión y 15 de amplitud, que son bellamente iluminadas durante el día por vitrales del artista alemán Walter Wolf. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, coronado por una torre de 100 metros de altura, fue concluido en 1949 y elevado por la Santa Sede a la categoría de Basílica Menor en 1954. En el 2006, este templo fue proclamado Bien de Interés Cultural de carácter nacional. Un año después, clasificó como una de las 7 maravillas de Colombia, y en el 2015, el diario británico The Daily Telegraph adelantó una encuesta que proclamó a este templo como la iglesia más bella del mundo por su ubicación y arquitectura. Pero más admirable que la construcción es la imagen de Nuestra Señora de las Lajas, que aparece sobre una media luna, con el niño en su brazo izquierdo en actitud de entregarle un cíngulo, el cinturón, a San Francisco, mientras que la Madonna, pues la Virgen, le ofrece con su mano derecha un rosario a Santo Domingo de Guzmán, y cuyo origen y antigüedad es desconocido, porque a pesar de haber estado a la intemperie durante cientos de años, sus colores de tono mate permanecen vívidos e inmunes al polvo, al humo de las velas y a las deyecciones de los insectos y las palomas. Es todavía más sorprendente el hecho de que, según las conclusiones de una reciente investigación científica, la impresión del conjunto penetra varios centímetros la piedra, a pesar de que no existen trazas de pigmentos vegetales ni de sustancias químicas. Por eso, hoy, 12 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de las Lajas que nos salve del abismo del pecado y nos proteja de las inclemencias de la vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús,
que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 30, el versículo 21, David que vuelve a donde estaban los 200 hombres, que por hallarse demasiado cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. Bueno, en el torrente Besor. Y ellos estaban muy cansados, pero insistimos en la humanidad. O sea, este versículo nos quiere enseñar, por una parte, que Dios es siempre benévolo, Dios es buen pagador. ¿Ante qué cosas? Y primero ante nuestra lealtad, porque a David siempre se le presenta como una persona muy leal. A David se le presenta como una persona muy humana y muy humanitaria. A David se le presenta siempre como una persona muy solidaria, solidaridad. A David entonces se le presenta con estas características y cualidades que el autor sagrado está enseñando. Está queriendo aplicar, como decíamos, porque ya tengo que este es un libro político. Entonces,
Ahora, hay que también entender qué clase, porque hay muchos que se hacen solidarios con la plata ajena. Muchos que se hacen solidarios con la plata ajena. Es decir, mientras no es mío, yo te doy, lleva, pues sea a ti cargo ponaina. Pero lo de la viudita, ¿se acuerdan? Del Evangelio, San Lucas. Cuando Jesús ve que van y ponen cada uno su ofrenda. Dice que venían los ricos y ponían mucha plata. Sin embargo, viene una viudita que pone 2 monedas de cobre. Entonces Jesús mira y dice, esa es la que más ha dado. Claro que los otros enseguida van a reaccionar y dicen, va, es peor, esa moneda, mi oro millones, moneda de oro, güey. Veamos 2 moneditas de cobre, veamos ni. Yo voy a 1 kilo de pan de que veía de allá. Sin embargo, Jesús le dice, ¿saben qué? Esa señora dio de todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. Mi otro, la hembuayo. Eso no les molesta a ella. Si te dio algo así es porque a él en realidad no es que le tocó demasiado, sino que es simplemente porque es hembuayo. Entonces dice, bueno, aquí podemos hacer esto un poquitito. Entonces, queridos amigos, es muy importante que reflexionemos y por eso hablamos de una generosidad. Y por eso hablamos también de un libro político, es decir, la política que hacemos todos. No pensemos que hablamos solamente de los políticos que están en los partidos o en los congresos, etcétera, o que representan a la nación, ¿verdad? Sino que lo político, nosotros, que nos preocupamos de la relación entre las personas. Ope veñan de la yayesa, ope veñan de la yayesa, pe ana, ña. Ni cuando es agua más bañande, ni cuando es agua peñan de conocimiento, ñan de inteligencia, peñan de yagüera jawe, peñan de pupe, ¿verdad? Esa es la verdadera solidaridad. Por eso cuando dice, esta viudita dio mucho más que todo lo demás, porque se dio a ella misma, lo que ella incluso necesita para vivir. O continuate de la misma manera. Así que, queridos amigos, David vuelve aquí junto a estos 200 hombres, pero porque tiene humanidad, porque es una persona que dice, bueno, esos ya no pudieron pasar porque estaban cansados. También habíamos reflexionado y dijimos, ¿verdad? ¿Por qué estuvieron ahí? Y es como para decir, es Dios el que dirige la historia y Dios es el que te había prometido que va a rescatar todo lo que ustedes habían perdido. Y aquí le va mostrando el camino a través de este esclavo egipcio que encuentran. David que está en Die y es el que le va diciendo, y justamente después en un momento, como último, le dice, nosotros incendiamos Siquelaga, con toda como una hazaña. Y ahí David queda perplejo. ¿En serio? Y David le dice, puedes guiarme hasta esa banda. Y aquí parece que este esclavo egipcio se da cuenta de lo que metió la pata ahí, porque él es el que le comunica a David y le dice, ¿sabes qué? Fuimos nosotros los que quemamos Siquelac. Y era lo que David estaba necesitando. Y de ahí en adelante ya conocemos, ¿verdad? Solidaridad de David, y ahora entonces él vuelve de nuevo junto a estos 200 hombres que se habían quedado en el torrente Besor. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.